Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía, vibrando al ritmo de las últimas noticias y tendencias. Hoy, mis estimados amantes del drama, la pasión y la inolvidable química de las telenovelas turcas, tenemos una primicia que, les aseguro, hará que más de uno salte de emoción y reviva todos esos momentos que nos hicieron suspirar. Y si eres de los que todavía guarda un pedacito de tu corazón para la icónica pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárate, porque lo que vamos a desglosar hoy es exactamente eso, un reencuentro inesperado, público y lleno de todo aquello que alimenta la imaginación de los fans. Para todos aquellos que son nuevos por aquí y están descubriendo este vibrante universo del entretenimiento turco, o para los que aman estar al día con cada movimiento de nuestras estrellas favoritas, les doy la bienvenida a esta nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese poderoso botón de suscripción y activen la campanita. Créanme, con todo el contenido que preparamos con tanto cariño, no querrán perderse nada. Nos encanta tenerlos aquí, compartiendo la pasión por estas historias y por quienes las hacen realidad. El título lo dice todo, ¿verdad? Inesperado reencuentro, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en público. Y sí, este titular no es una exageración, sino una invitación directa a sumergirse en un torbellino de emociones que ha sacudido las redes sociales y los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo. Después de lo que para muchos pareció un silencio mediático prolongado, casi un misterio, tras su separación, verlos juntos, en un contexto público, ha desatado una ola de especulaciones, esperanzas renovadas y, por supuesto, una inmensa alegría para todos aquellos que aún guardan un cariño especial por la pareja que protagonizó Love is in the Air, o como se le conoce en su título original, Senkalkam. Hoy vamos a meternos de lleno en los detalles de este encuentro, a analizar lo que se vio, lo que se dijo y, lo más importante, a dilucidar qué podría significar este esperanzador cruce de caminos. Así que, ¿qué sucedió exactamente? Permítanme transportarles al epicentro de la noticia. La bomba explotó en las redes sociales y se propagó como la pólvora por los principales portales de noticias de entretenimiento turco hace apenas unos días. Se trata de un evento quizás organizado, quizás un fortuito encuentro de agendas, pero lo innegable es que ha sido capturado por las cámaras de los paparazzi, y las imágenes han dado la vuelta al mundo. El lugar y el momento exacto son cruciales, porque a menudo estos detalles son las piezas del rompecabezas que nos ayudan a entender la magnitud de la situación. Según los informes más fiables, nuestros queridos Hande y Kerem coincidieron en un evento de moda de muy alto perfil, celebrado en la deslumbrante y siempre vibrante ciudad de Estambul. Imaginen la escena, las luces brillantes, el incesante flash de las cámaras, la élite de la moda turca y, de repente, en medio de todo ese glamour y exclusividad, ahí estaban ellos. No solo se encontraron, sino que, según los testigos presenciales y los primeros reportes, compartieron momentos. Y es precisamente aquí donde la historia se vuelve fascinante y empieza a tejer su magia. Los vídeos y las fotografías que han circulado masivamente en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok muestran a Hande y Kerem interactuando de una manera que va más allá de un saludo formal o una cortesía mínima. No estamos hablando de una mirada de reojo o un rápido apretón de manos. Por lo que se puede observar en estas imágenes virales, hubo conversaciones, risas compartidas, miradas que parecían decir mucho e incluso se les vio caminando juntos por un breve lapso, inmersos en su propio diálogo. La reacción del público y, por supuesto, de los fans más devotos, fue inmediata y avasalladora. En cuestión de minutos, el universo digital se inundó de comentarios, análisis y expresiones de pura euforia. Los hashtags relacionados con sus nombres como #Hande Kerem, #Eda Serkan y reencuentro inesperado se dispararon hasta alcanzar las primeras posiciones de las tendencias globales. Es verdaderamente asombroso cómo dos personas, incluso cuando sus caminos sentimentales se han separado, tienen la capacidad de generar tanta expectación, tanta energía colectiva y despertar tantas emociones compartidas. Para entender la profundidad del impacto de este reencuentro, es fundamental adentrarnos un poco en el contexto de su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de Senkalkam, un drama que rápidamente conquistó el corazón de millones. La química entre sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, fue tan potente, tan palpable, que trascendió la ficción para convertirse en una relación real, una de las más seguidas y queridas en Turquía. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se consolidaron como la pareja de ensueño, la imagen misma del amor moderno y glamuroso.
Sus seguidores adoraban cada aparición pública, cada fotografía compartida, cada detalle de su vida en común que se filtraba. Cada vez que aparecían juntos, ya fuera en eventos, vacaciones o simplemente en una instantánea casual, la publicación acumulaba millones de me gusta y comentarios entusiastas. Su relación no solo inspiró a muchísimos fans, sino que se convirtió en un referente de cómo la magia de la pantalla podía, y a veces lo hace, manifestarse en la vida real. Por eso, cuando su separación se anunció, fue un golpe duro para una gran parte de su admirada base de fans. Fue un final que muchos no querían aceptar, dejando una puerta abierta a la esperanza de un futuro que pudiera volver a unirlos. Es por ello que este reencuentro, por más breve o casual que haya sido, porta un peso emocional y simbólico de una magnitud considerable. Ahora analicemos con detenimiento qué nos dicen las imágenes y los vídeos que se han vuelto virales. Para empezar, lo que más resalta es la aparente comodidad entre ellos. No hay gestos de tensión, ni miradas incómodas, ni la frialdad que a veces acompaña a encuentros entre exparejas que terminaron en malos términos. Por el contrario, Ande, luciendo tan deslumbrante como siempre, y Kerem, con esa sonrisa carismática que lo caracteriza, parecían desenvolverse con naturalidad. Las fuentes que tuvieron la fortuna de estar presentes en el evento coinciden en que se mostraron amables, cordiales y respetuosos el uno con el otro. No se detectan indicios de resentimiento, reproches velados ni incomodidad manifiesta. Para muchos de sus seguidores, esto es una señal inequívoca y muy positiva. Sugiere que, a pesar de las circunstancias que pudieron haber llevado a su separación, han logrado mantener una relación basada en el respeto mutuo, quizás incluso en una amistad sincera. Y en el complejo mundo de las relaciones humanas, especialmente aquellas nacidas bajo el escrutinio público, mantener ese nivel de cordialidad es ya un logro digno de aplauso. Y por supuesto, no podemos ni debemos ignorar el fenómeno de las especulaciones. Inmediatamente después de que la noticia del reencuentro se hiciera pública, las redes sociales se transformaron en un hervidero de teorías, hipótesis y deseos proyectados. ¿Es este el preludio de una reconciliación sentimental? ¿Podría este encuentro ser el catalizador para un nuevo proyecto profesional juntos? ¿O simplemente se cruzaron de manera fortuita y con madurez, demostraron la capacidad de ser amables y cordiales? Es completamente natural y comprensible que los fans, quienes se enamoraron de su química en pantalla y en la vida real, anhelen verlos juntos de nuevo, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La conexión que compartían era tan intensa, tan magnética, que muchos consideran una verdadera pena que esa chispa no haya continuado. Y ante un reencuentro es inevitable que esas esperanzas se reaviven. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus celebridades más cotizadas, han cubierto este evento con un nivel de detalle que raya en lo obsesivo. Han publicado breves entrevistas con personas que estuvieron presentes, analizando cada gesto, cada palabra, cada suspiro. Algunos reportes con un tono más cauto sugieren que la conversación fue breve pero amistosa, centrada quizás en sus carreras actuales, intercambiando buenos deseos o compartiendo anécdotas profesionales. Otros, los más optimistas, ven en este encuentro una pequeña chispa, un atisbo de lo que podría ser el inicio de algo más. La ambigüedad del evento, sumada a la ausencia de declaraciones oficiales de Hande o Kerem, alimenta aún más el debate y la fantasía. Es vital recordar, sin embargo, que Hande Erçel y Kerem Bürsin son, ante todo, profesionales. Ambos son actores talentosos con carreras sólidas y en constante crecimiento, que han demostrado su valía en múltiples proyectos. Hande ha estado inmersa en producciones muy ambiciosas que han consolidado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem también ha estado activamente involucrado en diversas películas y series, demostrando su versatilidad. Un reencuentro público, ya sea planificado o simplemente casual, puede ser, y muchas veces es, un simple gesto de cortesía entre colegas que compartieron una experiencia vital y profesional muy importante. Sin embargo, la manera en que sucedió este encuentro y la forma en que ambos reaccionaron, ha encendido, sin duda alguna, la imaginación y la esperanza de sus miles de seguidores. ¿Qué podemos aprender de todo este revuelo mediático y emocional? En primer lugar, que las dinámicas entre las personas, incluso después de una relación sentimental que llegó a su fin, pueden ser extraordinariamente complejas y, lo más importante, evolucionar. Verlos interactuar de manera positiva y cordial nos recuerda que la madurez, el respeto y la empatía son pilares fundamentales en cualquier relación humana, independientemente de su naturaleza. En segundo lugar,
La fuerza de las comunidades de fans es verdaderamente asombrosa. La devoción, el cariño y la lealtad que sus seguidores profesan por Hande y Kerem son evidentes en la magnitud de la reacción a esta noticia. Es un testimonio conmovedor del impacto que ambos tuvieron, no solo en la pantalla, sino también en las vidas y emociones de quienes los admiran. Y en tercer lugar, el mundo del entretenimiento, con su inherentemente impredecible naturaleza, siempre tiene sorpresas guardadas. Nunca se sabe cuándo o cómo las estrellas volverán a cruzarse, ni qué significará ese cruce. Ahora, es crucial mantener una perspectiva equilibrada y ser cautelosos con las conclusiones definitivas. Hasta el momento, no contamos con información oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin que confirme una reconciliación amorosa o la planificación de un nuevo proyecto juntos. Lo que sí tenemos es la evidencia visual y testimonial de un encuentro cordial, respetuoso y, para muchos, profundamente esperanzador. Es un recordatorio elegante de que a veces, los finales no son tan definitivos como pensamos, y que el futuro, con su velo de misterio, siempre tiene la capacidad de guardarnos sorpresas maravillosas. Para concluir este análisis tan esperado, este inesperado reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en un evento público ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados y analizados en el panorama del entretenimiento turco y entre su legión de fans globales. Lo que presenciamos fue un momento de cordialidad, de aparente comodidad y de respeto mutuo entre dos personas que compartieron una etapa significativa de sus vidas y carreras. Si bien las especulaciones sobre una posible reconciliación o la gestación de un futuro proyecto profesional son inevitables y alimentan la fantasía colectiva, la realidad, hasta ahora, se limita a la evidencia de un encuentro amigable que ha avivado con fuerza la llama de la esperanza en los corazones de muchos de sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado y, espero, tan esclarecedor. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir el entusiasmo y la expectación que genera. Ahora a la pregunta del millón, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Creen que podría significar algo más profundo, una reconciliación o el inicio de una nueva aventura profesional? Déjenos sus opiniones, sus teorías más locas y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre cada detalle. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, que desmenuza las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans acérrimos de Hande y Kerem, y por supuesto si aún no lo han hecho les reitero la invitación, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas publicaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más de lo que amamos. Hasta la próxima.